Claustro de profesores de esta Universidad Tecnológica de Baja California, personal docente y administrativo de otros centros católicos, señoras y señores. Dado que son ustedes enseñantes católicos, creo que un tema interesante para esta conferencia, por su responsabilidad en comunicar la fe a sus alumnos, podría ser ¿por qué soy católico? Razones para ser católico, motivos para ser católico. Primero, dividimos la humanidad en dos grupos, los ateos y los creyentes. Después dividiremos a los creyentes en dos grupos, los cristianos y los no cristianos, y después dividiremos a los cristianos en dos grupos, los protestantes y los católicos. Pregunta: ¿por qué soy creyente y no soy ateo? Muy sencillo: porque tengo sentido común. Sencillamente, tengo sentido común, y como tengo sentido común, comprendo que el cosmos necesita un creador. Y eso es tan claro que la Biblia, palabra de Dios, dice: el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. Y yo no soy necio. Procuro no ser necio. Y me basta ver la naturaleza para conocer a Dios. Sin verlo. Yo para conocer a Dios no tengo que verlo. Me basta ver su obra. Y viendo su obra, caigo en la cuenta del artista. Cuando yo admiro la belleza de la cara de mujer que Miguel Ángel sacó de un bloque de piedra al hacer la piedad, yo no conozco a Miguel Ángel, no he visto a Miguel Ángel, pero pienso: ¿qué artista Miguel Ángel que en un bloque de piedra ha sacado esta belleza de mujer? ¿Qué artista Miguel Ángel? Y no lo he visto. Es que no necesito ver a Miguel Ángel, me basta ver la obra de Miguel Ángel y digo: ¿qué artista Miguel Ángel que de un bloque de piedra saca esta preciosidad de mujer? La obra me habla del artista. Y nadie es tan necio, palabra de Dios, que viendo una obra de arte, ¡hombre, qué casualidad! Mira lo que ha salido aquí, por casualidad. Es que la piedad de Miguel Ángel puede salir por casualidad, así por erosión. Por erosión va a salir la piedad de Miguel Ángel. Me basta ver la maravilla de la obra de Miguel Ángel y caigo en la cuenta lo artista que fue Miguel Ángel, que de un bloque de piedra sacó esta preciosidad de cara de la Virgen. Por lo mismo yo, cuando veo la naturaleza, yo conozco al autor de la naturaleza. No necesito ver al autor, lo conozco viendo las maravillas de la naturaleza. La belleza de una flor, o la belleza de un pájaro, o las leyes que hay en la naturaleza. Que en la naturaleza hay leyes, eso no lo duda nadie. El hombre progresa imitando la naturaleza. Los hermanos Wright, cuando inventan el avión, ¿qué hacen? Copiar de los pájaros. Isaac Peral, cuando inventa el submarino, ¿qué hace? Copiar de los peces. Los japoneses, ¿qué hacen cuando inventan esas máquinas fotográficas que se enfocan solas y que se revelan? ¿Qué hacen? Copiar del ojo.
Copiar el ojo. Maravillosa máquina fotográfica, que saca 10 fotos por segundo, se revela al instante, se enfoca sola. Y hoy los japoneses le inventan esa máquina. Hace más de 1 millón de años que todos los hombres nacemos con 2 cámaras fotográficas. Y los japoneses tienen inteligencia porque inventan esa máquina. ¿Y el que hizo el ojo qué? ¿Por casualidad se ha hecho el ojo? ¿Por casualidad? Yo no soy necio. Y viendo la naturaleza, caigo en la cuenta de la inteligencia del autor de la naturaleza. Y he puesto este ejemplo, pero podríamos hablar de las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Leyes matemáticas que formulan Newton y Kepler. Pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes. Esas leyes estaban en la naturaleza muchísimos años antes que las descubrieran Newton y Kepler. Y hay un gran matemático que ha puesto leyes en las estrellas. Boltzmann desde la Luna decía: nosotros hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre. Hay leyes matemáticas en el cosmos. Hay un matemático que ha puesto leyes matemáticas para que las estrellas se muevan con precisión, gracias a la cual hoy predecimos los eclipses, sabemos cuándo va a ser, desde dónde se va a ver, cuánto va a durar. Sabíamos que venía el cometa Halley desde el año 10, que pasó junto a la Tierra, y lo estábamos esperando el año 86, y sabíamos que venía el cometa Halley. Y preparamos la sonda Giotto para acercarse al cometa y fotografiarlo. Sabíamos que en el 86 venía el cometa Halley. ¿Por qué? Porque vino el año 10. Y el año 10 se esperaba desde el siglo pasado. ¿Por qué? Las estrellas en el cosmos se mueven según leyes matemáticas. Las leyes físico-químicas. Esa hoja verde, que triturada la convertimos en polvo, tan fina, tan endeble. Es una maravilla la hoja verde. Es una fábrica de oxígeno, la hoja verde. Es un laboratorio de química, la hoja verde. Y gracias a las hojas verdes no nos asfixiamos, porque nos van reponiendo el oxígeno que gastamos al respirar. Transforman el anhídrido carbónico en oxígeno. La hoja verde, endeble, finita, parece nada. Es una maravilla la hoja verde. Lo que hace la hoja verde. Y unos técnicos de Sevilla recientemente han repetido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja verde, según unas leyes físico-químicas que rigen la función clorofílica de las plantas. Las leyes biológicas que rigen la evolución de la vida. Maravilla, maravilla, las leyes que rigen la evolución de la vida. Maravilla. Eso lo decir, porque es que tiene hasta gracia tiene eso. ¿Ustedes han pensado una vez el talento del que inventó el huevo? Menudo talento. Ese huevo de gallina que yo rompo en el plato para hacerme una tortilla española, no las tortillas mexicanas, omelette, creo que llaman. Si ese huevo no lo bato en el plato, si no lo rompo, lo meto en una incubadora, 20 días o 21 días, a 40 grados centígrados, sale un pollito calentado. Menudo talento el que inventó el huevo, que calentándolo sale un pollito. Cuando tengo el huevo en el plato, la yema y la clara, ¿dónde está el pico? Los ojitos, las patitas, las plumitas. El huevo en el plato no veo nada. Ni pico, ni ojos, ni patas, ni pluma, nada. Lo caliento y sale un pollito. Menudo talento el que inventó el huevo. A ver, que venga el ateo, que no necesita a Dios. Explícame el huevo. Por casualidad salió el huevo. No ha habido una inteligencia maravillosa que ha hecho que calentando un huevo salga un pollito. Menuda inteligencia el que inventó el huevo.
Y así sucesivamente. Cuando yo estudio la naturaleza y veo las maravillas de la naturaleza, la inteligencia que resplandece en la naturaleza, lo caigo en la cuenta, tiene que haber un ser muy inteligente que ha hecho la naturaleza. Donde hay orden, donde hay técnica, hay inteligencia. La casualidad no crea orden ni técnica. Si un día naufrago en alta mar y agarrado a un madero llego a una isla desierta, me paseo por la isla desierta y allí no veo nada. No hay un trapo de hombre, no hay tisana de hombre, ni una lata de sardinas vacía, no hay rastro de hombre. Pero paseando por la isla me encuentro una cabaña. ¡Ah! ¿A qué son hombre? ¿A qué son hombre? ¿Por qué? Porque veo una cabaña. Y comprendo que esas estacas clavadas en el suelo, y esos palos en forma de techo, y esa puerta giratoria, no han sido hechas por casualidad. Los palos caídos de un árbol no forman una cabaña. Los palos caídos de un árbol forman un montón de leña, pero no una cabaña. Pero esas estacas clavadas en el suelo, y esos palos en forma de techo, y esa puerta giratoria, me habla de la inteligencia de un hombre que ordenó los palos para que formen cabaña. Pero nadie es tan tonto que diga, hombre, qué casualidad, mira, si cayeron los palos del árbol, ya salió una cabaña. Es de tonto, es de tonto. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay un inteligencia. Mire usted, primero para salvarte, que el amable presentador les ha enseñado, tiene 1 millón de letras. 1 millón de letras. Para que ese millón de letras se ordenen formando palabras y las palabras formando frases, hace falta una inteligencia que ordena las letras para que formen palabras y las palabras para que formen frases. Pero yo no escribo el libro cogiendo un cubo, meto 1 millón de letras, tiro el cubo, salió un libro, hombre, qué casualidad, salió un libro, ya, y menos 50 ediciones que llevo del libro. Yo tiro el cubo 50 veces y me salen 50 libros. Vamos, diferente. La casualidad no crea técnicas. La organización requiere una inteligencia. Y cuando yo veo la técnica que resplandece en el cosmos, el orden maravilloso que resplandece en el cosmos, yo caigo en la inteligencia de ese ser inteligente que ha hecho el cosmos. Por eso soy creyente, necesito un creador que haya hecho esta maravilla de la naturaleza y haya puesto esas leyes matemáticas, fisicoquímicas, ideológicas que contemplamos en la naturaleza. Pero es más, es que los astrónomos han descubierto o han calculado o saben la edad del cosmos. Sabemos cuándo comenzó el cosmos. Y todos los astrónomos del mundo afirman que el cosmos que contemplamos nació hace 15.000, 20.000 millones de años. Y hoy nadie va por la escala larga. Antiguamente se calculaban 500.000 millones. Hoy nadie va por la escala larga. Todos por la escala corta. 15.000, 20.000 millones. Sabemos la edad del cosmos. Sabemos cuándo fue el Big Bang que dio origen al cosmos. Sabemos cuándo comenzó el cosmos. Si los astrónomos me dicen que el cosmos comenzó hace 15.000 millones de años, el cosmos necesita un creador. Alguien puso el cosmos en existencia. Todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie puede comenzar por sí mismo. Nosotros hemos comenzado cuando nuestros padres nos ponen en la existencia. Hace 100 años, ninguno de nosotros existía. Hace 100 años, nosotros nada pudimos hacer para existir. Hace 100 años éramos nada, y nada pudimos hacer. Y empezamos cuando otro, nuestros padres, nos ponen en la existencia. Todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie se da la existencia a sí mismo. Todo lo que comienza, comienza por otro.
el cosmos comenzó, dicen los astrónomos, necesita otro que lo ponga en existencia. Y a ese otro le llamo Dios. Ese es el creador. Ese es el primer ser que, dicho de paso, es eterno. El primer ser es eterno. A veces les preguntan el chiquillo, pero a veces he dicho personas mayores, es persona chiquillo, padre, ¿el mundo lo hizo Dios? ¿Y a Dios quién lo hizo? Pregúntale al chiquillo, pero a veces lo han dicho personas mayores. A Dios no lo ha hecho nadie. Es eterno. Porque si lo ha hecho otro, es el segundo. Y así mismo no se puede hacer. Porque antes de existir, nada puede hacer. El primero es eterno. Dios es eterno. No tiene principio. No puede comenzar. No por otro, porque sería el segundo. Y él es el primero. No por otro, porque sería el segundo. Y no a sí mismo, nada puede hacer. Porque antes de existir, nada se puede hacer. Si concebimos un momento hipotético, un momento, no hay nada, ni Dios, no hay nada, ni Dios, nada, ni Dios, nunca nada comenzó. Hipotéticamente, pensamos un momento, no hay nada, ni Dios, nada, nunca nada comenzó. Si algo comenzó, necesita un creador, y ese creador tiene que ser eterno. Y todo eso nos viene de lo que nos dicen los astrónomos, que el cosmos comenzó hace 15.000 millones de años, más o menos. Cuento una anécdota. Hablaba yo en Nueva York, hablaba de la Sábana Santa, que es mi tema más solicitado en New Jersey, y al final yo suelo firmar libros cuando termino mis conferencias, y estaba yo firmando libros y vino el señor: padre, yo quisiera hablar con usted. Pues mire usted la cola que hay aquí de gente que quiere firmas, que ahora no puedo. Padre, ¿se viene a cenar conmigo? Ah, mucho gusto. Me voy a cenar con él, yo tengo que cenar, cenar ninguno. Me lleva a su casa, mientras su mujer está preparando algo de cenar, él se va no sé dónde, yo me pongo a curiosear en la biblioteca, veo todo un anaquel de libros de astronomía. Yo había hablado de la Sábana Santa, no había hablado de astronomía ni citarla, pero veo un anaquel de libros de astronomía y cuando él dice: hombre, veo que le gusta la astronomía, pero digo, pues a mí también me gusta. Yo doy conferencias de astronomía, me he leído más de 100 libros de astronomía, total, entiendo un poco. Padre, pues si le gusta la astronomía, mire usted lo que acaba de salir. Me enseña un libro de Jastrow, se llama Dios y los astrónomos. Y me enseña un parrafito, humor sajón, pero conmigo, humor sajón. Dice Jastrow ese libro: los astrónomos, después de largos años de ascensión, por fin hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos. Y al llegar a la cumbre, nos hemos encontrado que estaban allí sentados los teólogos. Humor sajón, pero con mucha vida. Los astrónomos, después de mucho estudiar, caen en la cuenta que el cosmos lo hizo Dios. Eso lo han dicho los teólogos desde siempre, no es nada nuevo. Y lo que hoy los astrónomos, después de mucho estudiar, resulta que necesitan a un Dios creador, eso lo vienen diciendo los teólogos de toda la vida. Estaban allí sentados los teólogos, ya lo sabían desde siempre. Y ahora los astrónomos descubren lo que siempre han dicho los teólogos. Otra anécdota a propósito de esto. Yo en Madrid, le han dicho soy español, y hace 3 días que he venido a México. En España estuve 3 meses dando las buenas noches por televisión. Y claro, en 3 meses tienes montones de temas. Y un día fui a hablar un cuarto de hora, me quería hablar de ateísmo científico. Y escribí unas cuartillas, porque en televisión no leo, hablo. Pero para cronometrarme, para no divagar, escribía lo que quería. Y yo grababa en Madrid, no era en directo, era en diferido. Yo grababa los jueves. Y yo viajo mucho, y un día estoy en Barcelona y voy a Madrid, otro estoy en Sevilla y voy a Madrid, otro estoy en Vitoria y voy a Madrid, y va a Madrid los jueves a grabar. Y un día, mientras iba en el tren,
camino de Madrid, se me ocurre, hombre, voy a enseñar estas cuartillas al padre Antonio Romañá, a ver qué opina. El padre Antonio Romañá, muy amigo mío, primero jesuita como yo, y segundo astrónomo. Y como yo hablo de astronomía, le he hecho muchas consultas al padre Antonio Romañá. El padre Antonio Romañá es un astrónomo de talla internacional, pertenece a las principales sociedades astronómicas del mundo, ha sido más de 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro, y tiene un despacho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle Serrano de Madrid. Pues me voy a ver al padre Romañá, mi padre, que esta tarde voy a grabar este espacio, me gustaría que vea usted las cuartillas, a ver si le parece bien. Le doy las cuartillas, bien, me parece bien, pero me dijo una cosa que yo no sabía. Y que yo nunca hubiera dicho, no me hubiera atrevido. La dije por Televisión Española, pero citando al padre Antonio Romañá, astrónomo de talla internacional, más de 30 años director del Observatorio de Astrofísica de Ebro. Pues dije yo en Televisión Española, citando al padre Romañá, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Muy importante. Eso es muy importante. El necio, como dice la Biblia, el necio no necesita a Dios. El necio, lo dice la Biblia. Pero el astrónomo necesita a Dios. Como el astrónomo conoce el origen del cosmos, necesita un creador del cosmos. Y por eso me dice el padre Romañá, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Por eso soy creyente, porque tengo sentido común, porque viendo la naturaleza, conozco al autor de la naturaleza, viendo las leyes de la naturaleza, conozco la inteligencia del autor de la naturaleza, viendo la fecha del origen del Big Bang, comprendo que hace falta un creador que ponga el cosmos en existencia. Por eso soy creyente y no soy ateo. Segundo, a los creyentes los podemos dividir en creyentes cristianos y creyentes no cristianos. Nosotros somos creyentes cristianos, pero hay creyentes no cristianos. Los mahometanos son creyentes. Alá, el Dios de los mahometanos, es nuestro Dios. Es el Dios creador, es nuestro Dios. Pero no son cristianos. Ellos no creen en Cristo. Para ellos Cristo es un profeta, no Dios como para nosotros. Nosotros creemos que Cristo es Dios. El mahometano no cree que Cristo es Dios. Cristo fue un profeta. Es creyente, pero no es cristiano. Los judíos son creyentes. Son creyentes. Yahvé, el Dios de los judíos, es nuestro Dios. Es el Dios creador. Son creyentes, pero no son cristianos. No quieren nada con Cristo. Ignoran a Cristo. Voy a decir, aunque sea un paréntesis, porque esto es muy interesante y tremendo. Los judíos ignoran a Cristo. No quieren saber nada de Cristo. Estoy hoy en Palestina para hacer un vídeo. Tengo 30 conferencias. Las tengo en un libro, donde están 30 conferencias, y después tengo 30 vídeos con cada una de las conferencias. Pues para hacer una conferencia de Tierra Santa, me fui a Palestina, me llevé un equipo de televisión, grabé las imágenes, el texto me lo dice el padre Martina, que es catedrático de Ciencias Bíblicas, es un texto erudito, un texto científico, un texto católico, bien. Bueno, total, que cuando yo estuve en Palestina para hacer mi vídeo de Tierra Santa, me dieron un folleto de propaganda de los judíos. Naturalmente, ellos hacen propaganda de lo suyo. Y tienen razón en muchas cosas. Ellos, en el folleto de propaganda, ponen lo que ha cambiado Palestina desde que están los judíos. Preciso de la guerra, eso es otro problema. La guerra que tiene eso, que no tiene solución, que se matan todos los días. Pero quitando el problema de la guerra que tienen entre sí, no cabe duda que desde que los judíos han llegado a Palestina, aquello ha cambiado. En carreteras, en fábricas, en regadío, en universidades.
Lo que eran desiertos, hoy son mercados. Y donde no había fábricas, hoy hay grandes fábricas y grandes universidades. Por lo tanto, hay que reconocer que los judíos en Palestina han transformado la tierra y han hecho muchas cosas que con los árabes pues no existían. Repito, prescindo de los problemas étnicos y religiosos que tengan. Yo estoy hablando ahora del progreso material que los judíos han instalado en Palestina. Y en esa página, donde hablan de la gran obra que han hecho los judíos en Palestina, ponen una lista de hombres grandes de Israel. Y en esa lista está desde Moisés, Gedeón, los macabeos, hasta Ben Gurión, que fue el realizador del Estado de Israel. Pues en esta lista de hombres grandes del pueblo de Israel no está Jesucristo. No está Jesucristo. Y si ha habido un judío grande en la historia, ¿por qué Jesucristo? Si ha habido un judío que haya influido en la historia de la humanidad, pues Jesucristo. Si ha habido un judío que ha sido amado en el mundo entero, pues Jesucristo. Y Jesucristo, que llevaba sangre judía en las venas, el hombre que ha influido más en la historia de la humanidad, y el hombre más amado de la historia de la humanidad, no está en la lista de hombres grandes del pueblo de Israel. Los judíos no quieren nada con Jesucristo, aunque era un hombre de su pueblo. También es verdad que hoy hay un acercamiento de judíos a Jesucristo. Cuando yo estuve en Nueva York, y 27 conferencias en Nueva York, y en las universidades, en Fordham y en otras, veía chicas con camisetas con el nombre, lo mismo ahí, Pulsar de Yale, me ponían Jews for Jesus, los judíos por Jesús. Y las chicas van con su camiseta, los judíos por Jesús. Hay un movimiento entre los judíos de acercamiento a Jesús, pero es una minoría, pero hay. Incluso yo recibí una revista también judía, de simpatizantes del cristianismo, son judíos, pero simpatizantes del cristianismo. Por lo tanto, es cierto que hoy entre los judíos hay una minoría que se acerca al cristianismo, pero la gran mayoría de los judíos no quieren saber nada de Jesucristo. Yo esto nunca lo he entendido, porque, como he dicho antes, ¿cómo los judíos, que están tan orgullosos de los hombres grandes del pueblo de Israel, y entre esos hombres grandes ignoran al hombre que más ha influido en la historia de la humanidad y al hombre más amado en la humanidad? ¿Cómo ignoran a Jesucristo? Y la razón la dio el padre García Villoslada, que es jesuita como yo y también amigo mío, por no conocido. Yo le he tratado un poco, es un gran historiador, tiene una historia de la Iglesia en 5 volúmenes o en 7 volúmenes, y le pregunté al padre Villoslada: oiga padre, yo no me explico que los judíos ignoren a Cristo, si es lo más grande que tienen en su pueblo. Y dice: bueno, es que ellos no quieren a Cristo, porque no, Cristo fue un Mesías universal. Cristo vino a salvar al mundo entero. Ellos quieren su Mesías particular, el Mesías que les dé a ellos el dominio del mundo entero. Ellos quieren su Mesías particular. Cristo fue un Mesías del mundo entero, no les interesa. Siguen esperando su Mesías particular que les dé el dominio del mundo entero. Por eso digo que los judíos, a pesar de que tienen en su raza, en su pueblo, al hombre más grande de la humanidad, ignoran a Cristo, no quieren saber nada de Cristo. Son creyentes, pero no son cristianos. Nosotros somos creyentes y cristianos, porque creemos en Dios creador y creemos que Cristo es Dios. ¿Y por qué soy cristiano? Porque creo que Cristo es Dios. Dos razones. Yo tengo que abreviar, porque si no, no cabe todo en una conferencia, pero lo suficiente. ¿Por qué soy cristiano y por qué creo en Cristo? Por dos cosas. Primero,
porque sé que Cristo existió. Pues vaya, la noticia que me da usted. No. Hoy se niega todo. Hoy se niega todo. Yo suelo decir, medio de broma, pero suelo decir, no es posible inventar un nuevo disparate. Porque todos los disparates posibles ya se han dicho. Todos los disparates posibles ya los ha dicho alguien. Es imposible inventar un nuevo disparate. Habrá mayor disparate que discutir que Cristo fue un personaje histórico. Pues esto está en los libros. Esto está en los libros. Cristo es un mito. Cristo es un mito. Cristo no existió. Cristo es una creación de un grupo de cristianos locos que se inventan un fantasma. Esto está en los libros publicados. Cristo no existió. Es un mito. Se han inventado un grupo de locos. Bueno, pues vamos a demostrar primero que Cristo existió. Vamos a ver por qué yo creo que Cristo existió. Primero, Cristo, ¿por qué existió? Como dije antes, el video para salvarte, donde he puesto todo lo que sé, yo para hacer este librito, o librito no, ya libraco, me he leído más de 1600 libros. Y lo que he encontrado, lo mejor que he encontrado en 1600 libros, lo he metido aquí. Yo lo llamo Enciclopedia del Católico, porque aquí hablo de 500 temas. Desde el origen del cosmos, como he dicho antes, hasta la clonación humana. De todo. Hablo de todo, 500 temas. Bien. Pues aquí donde he puesto todo lo que sé, tengo unos datos que voy a comentar. Primero, ¿por qué sé que Cristo existió? Porque está en los historiadores del Imperio Romano. Los historiadores del Imperio Romano, un Suetonio, un Plinio el Joven, un Tito Livio, un Flavio Josefo, historiadores del Imperio, me hablan de Jesús de Nazaret. Me hablan la cantidad de gente importante que había en el Imperio Romano, que dominaba toda la civilización mediterránea. Pues los historiadores del imperio, con la cantidad de gente importante que tenían que hablar de ella, me hablan 3 líneas, 5 líneas, de un tal Jesús de Nazaret, carpintero de pueblo, que fue ajusticiado en un patíbulo. Es poco, pero me hablan. ¿Cuántos carpinteros de pueblo hubo en tiempos de Jesús? Y no han sido mencionados en la historia. ¿Cuántos ajusticiados en un patíbulo en tiempos de Jesús? Y no han sido mencionados por la historia. ¿Por qué estos historiadores del imperio me mencionan a Jesús? ¿Por qué? Voy a leer uno de ellos, a ver si lo encuentro rápido, si no, pues lo tendré que decir de memoria. Debía estar por aquí. A ver. Bueno, lo diré de memoria porque creí que lo había preparado y resulta que no he preparado este texto. Bien, aquí está. Flavio Josefo escribe el año 93 del siglo I. Dice, por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, si le podemos llamar hombre, pues realizó prodigios sorprendentes. Flavio Josefo, judío, y reconoce que Jesús hizo cosas sorprendentes. Y por eso él lo menciona en su historia. Lo mismo Suetonio, historiador de los Césares, desde Augusto hasta Domiciano, y en su obra compuesta en el año 110 y 120 alude dos veces, en la vida de Nerón y la vida de Claudio, 2 veces alude a Jesucristo. Tácito, lo veo, Plinio el Joven, etc. Yo tengo citas de Jesús en los historiadores del Imperio Romano. Por lo tanto, todos los que dicen que Jesús es un mito, que me perdonen, pero o no saben lo que dicen o engañan, que es peor. Cristo existió, historia. Pero yo sé de Cristo, no solo lo que me dicen los historiadores del Imperio Romano, que dedican 3 líneas o 5 líneas. No, es que yo sé de Cristo mucho más.
Pero estoy de Cristo mucho más, porque yo tengo la vida de Cristo escrita por testigos que vieron lo que hizo y oyeron lo que dijo. Y escriben lo que vieron y lo que oyeron. Dice San Juan, lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio. Yo tengo el relato de la vida y de los hechos de Jesucristo escrita por testigos que vieron lo que cuentan y oyeron lo que cuentan. Y el mejor testimonio que yo puedo dar de un hecho es, si me hablan del hecho, los testigos. Anécdota. Estaba yo dando conferencias en Palma de Mallorca, en España, en las Islas Baleares. Tuve 15 días, una semana en un sitio, otra semana en otro sitio. Y los organizadores, el domingo intermedio, me meten en un coche, me dan una vuelta por la isla para enseñarme las bellezas de la isla de Mallorca. Y entre las cuevas de Artá, o las del Drac, en fin, Mallorca es muy bonito. Y, entre otras cosas, me llevan a la bahía de Santa Ponsa. En esa bahía de Santa Ponsa hay un monumento que conmemora el desembarco en esa bahía de Jaime I el Conquistador en 1220 y tantos. Aquí desembarcó Jaime I el Conquistador, 1200 grados. Jaime I el Conquistador iba con su escuadra a conquistar Mallorca, pero una tormenta desarticuló la escuadra. Parte de la escuadra se refugió en Pollensa y él desembarcó en Santa Ponsa. Y allí hay un monumento. Será verdad. No lo discuto, será verdad. Pero esto ocurrió en 1220 y tantos. Para mí no tiene el mismo valor este relato que cuando en Cádiz hablo con dos supervivientes de un naufragio que me cuentan lo que pasó, cómo se ahogaron los demás, cómo ellos milagrosamente salvaron la vida. Y cuando a mí estos dos supervivientes de un naufragio me cuentan lo que pasó, para mí vale mucho más lo que me cuentan los testigos presenciales del naufragio que es el relato de 1220 años. Cuando yo tengo el relato del testigo, tiene para mí mucha más fuerza que lo que me puedan decir los documentos conservados en los archivos. El Evangelio me lo cuenta quien vio. Lo que cuenta, yo lo que cuenta. El mejor testimonio del hecho es lo que me dan los testigos. Pero no solo eso. El Evangelio se escribe para testigos. Por testigos y para testigos. Cuando yo escribo, cuando yo hago un relato para testigos del hecho, o digo la verdad, o los testigos me lo rechazan. Porque saben lo que pasó. Si yo lo que digo no es lo que pasó, si yo cuento la cosa de modo diferente, si yo cambio la realidad de los hechos, los testigos de los hechos me rechazan mi relato. Y tengo otra anécdota. Eso, las anécdotas siempre confirman los hechos. Estaba yo en Barcelona hablando en los talleres Vulcano, unos astilleros que hay en el muelle de Barcelona, a 1000 hombres. Tenía delante 1000 hombres. Yo hablaba un martes, porque el domingo hablo fe en Dios, el lunes hablo fe en Dios, el martes fe en Cristo. Yo hablaba el martes. Y el domingo anterior habían jugado al fútbol en Barcelona los dos equipos rivales en primera división, el Barcelona y el Español. Los dos rivales jugaron en Barcelona. Creo que ganó, estoy casi seguro, ganó el Barcelona 3-2. Hasta aquí los hechos. El domingo pasado, antes de ayer, han jugado el Barcelona, el Español y el Barcelona, rivales en primera división. Gana el Barcelona 3-2. Y les digo yo, sin anunciarles mi truco, mi artimaña,
Los libros. Porque miren ustedes, si yo escribo la crónica del partido del domingo, diciendo cómo el Español le metió 5-0 al Barcelona, y me callo. Un rugido salió de aquella masa. Un rugido. 1000 hombres, cada uno hizo un comentario. ¿Qué ha dicho el cura? Que ganó el Español, si ganó el Barcelona, si fueron 3-2, si no estuvo en el partido, si me lo dijo un amigo, si lo oí por radio. Cada uno dijo una cosa. Pero 1000 hombres haciendo un comentario, ¡un rugido! Digo, ¡basta! ¡Basta! ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Sois testigos de que ganó el Barcelona 3-2. Porque estuviste de partido, lo hice por la radio, hablaste con ello. Sabéis que ganó el Barcelona 3-2. Yo os digo que ganó el Español 5-0, pues la que se arma. A los testigos de derecho, o les digo la verdad, o me rechazan lo que les digo. ¿Está claro? Está claro. Los evangelios se escribieron para testigos de los hechos. Y no hay un solo documento. No hay un solo documento que rechace los relatos evangélicos. No hay un solo documento. Y los evangelios retrataban la realidad de tal manera que la gente los copiaba a mano. ¿Lo había imprenta? ¿Lo había imprenta? Y el que quería un libro se lo copiaba a mano para tener el libro de los evangelios. Se lo copiaba a mano, lo guardaban como oro en paño, lo transmitían de generación en generación, hasta el punto que hoy tenemos de los evangelios más copias que de todos los demás libros de aquel tiempo. Otro dato. Todos conocemos el esplendor de la literatura grecolatina. Quizás en la historia de la humanidad no haya habido otro momento de más esplendor. Esplendor de la literatura grecolatina. Pues del escritor grecolatino, del cual conservamos más manuscritos, es de Virgilio. Razones que se explican, pero no es el momento. El hecho es que de Virgilio conservamos más manuscritos que de todos los demás autores grecolatinos. Bien. Pues Virgilio, el mejor de todos los grecolatinos. A ver dónde está, me salté esto, ahora he perdido la pista de antes. Bueno, ya lo buscaré. Si no lo digo en memoria, pero bien, lo quiero leer para más seguridad. Virgilio, el mejor de todos los grecolatinos, conservamos de él 3 códices unciales. Se llaman códices unciales, una escritura muy antigua, los más primitivos. Pues escritos en la escritura uncial, la más primitiva, de Virgilio, el mejor de los grecolatinos, 3 unciales. De los evangelios, 210. Superioridad aplastante. Tenemos de los evangelios más copias que de cualquier libro de aquel tiempo. Porque los evangelios se copiaban a mano, se guardaban como oro en paño y se transmitían de generación en generación. Por eso, aquellos testigos que conocían los hechos y sabían lo que había pasado, entonces, pues nos han conservado aquellos relatos que manifestaban tan perfectamente lo que ellos habían vivido y habían conocido. Y no hay un solo momento que rechace los relatos evangélicos. Esto nos da garantía de que lo que dicen los evangelios es verdad. Porque si los evangelios no hubieran dicho la verdad, aquellos testigos los hubieran rechazado. Y ni tendríamos tantas copias, y por el contrario tendríamos documentos que contradicen los relatos evangélicos. Segundo punto. Las copias que tenemos de los evangelios son las mejores, las más próximas al autor de todos los libros de aquel tiempo. Originales no. Originales no tenemos, ni de los evangelios, ni de ningún libro de aquel tiempo. Entonces no había papel, se escribía en papiro, unas hojas deleznables, con el paso del tiempo, pues se deterioran. No tenemos originales, ni de los evangelios, ni de ningún libro de aquel tiempo. Tenemos copias. Unas más próximas, otras más lejanas. Pero a esto voy. Primero voy a decir un par de cosas. A esto voy. En mi opinión, se puede discrepar, pero yo creo que sí.
En mi opinión, el talento más grande de la historia ha sido Aristóteles. No sé si alguien puede demostrar más talento que Aristóteles. ¿Y en qué me baso para decir esto? Que hoy Aristóteles no ha sido superado. ¿Qué tiene que ver la medicina que hoy se estudia en nuestras facultades con la medicina de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la astronomía que hoy sabemos con la astronomía de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver? Aristóteles hace 2000 años escribe un tratado de lógica y hoy sigue vigente en todo razonamiento filosófico. Y las leyes de los silogismos que hizo Aristóteles hace 2000 años hoy siguen vigentes en todo razonamiento filosófico. No ha sido superado Aristóteles. El gran talento de Aristóteles. Y cuando yo leo el tratado de lógica de Aristóteles, sé que estoy leyendo Aristóteles. Estoy leyendo las reglas de los silogismos que hizo Aristóteles. Pues a esto voy. Siendo Aristóteles un hombre tan importante de la historia, resulta que la copia más próxima, originales no, repito, la copia más próxima a Aristóteles que conservamos dista de Aristóteles 1400 años. Entre la muerte de Aristóteles y la copia más próxima que conservamos hay 1400 años. Y sin embargo, yo leo el tratado de lógica de Aristóteles y digo, ¿qué talento Aristóteles? Pues la copia más próxima, 1400 años. Otra. Mommsen, Premio Nobel de Historia. Mommsen cita a Polibio. Resulta que la copia más próxima a Polibio que conservamos dista de Polibio 1340 años. Y nos fiamos de esta copia de Polibio. Menéndez Pidal cita a Tácito. La copia más próxima que conservamos de Tácito dista de Tácito 1067 años. Y todos nos fiamos del escrito de Tácito. He traído 3 casos importantes de Tácito, de Polibio y de Aristóteles, donde nos estamos fiando de unas copias que distan de sus autores más de 1000 años. Pues de los evangelios tenemos el papiro Bodmer II, que se conserva en Coligny, en Ginebra, y el papiro Bodmer II, estoy leyendo aquí a ver si lo ven, Bodmer II, Biblioteca de Coligny en Ginebra, dista de San Juan 100 años. Nos estamos fiando de manuscritos que distan más de 1000 años de su autor. Tengo en Ginebra, Biblioteca de Coligny, el manuscrito Bodmer II, que dista de Juan 100 años. Así. En Manchester, el papiro Rylance. Y el papiro Rylance dista de San Juan 35 años. Nos estamos fiando de manuscritos que distan más de 1000 años. Tengo uno de San Juan que dista 35 años. Más. Después leeré, porque quiero decir esto de palabra. Un padre jesuita español, padre O'Callaghan, tiene apellido irlandés, como yo. Loring es norteamericano, mi tatarabuelo era norteamericano. Y yo soy español, de mucha honra, como podemos decir. Pues O'Callaghan lo mismo, él es español, de mucha honra también. Pero su apellido es irlandés. Padre O'Callaghan, papilólogo, natural de Barcelona, también yo soy de Barcelona. El padre O'Callaghan, en las cuevas del Qumran, en el Mar Muerto, ha descifrado un papiro, el 7Q5, un papiro de San Marcos, que dista 10 años de San Marcos. No sé si hay tiempo de contar la historia, porque sería un poco larga, pero vamos, es que es muy bonito.
Primero, ¿cómo se descubren los papiros? Un beduino de una cabra se cree que ha subido en una cueva, tira una piedra para que salga la cabra, no sale la cabra, oye ruido de ánforas rotas, sube, se encuentra un montón de ánforas, y en las ánforas había los rollos, los libros antiguos, y ve allí una cantidad de rollos, y convierte que es un tesoro. Con un fragmento, se va al anticuario de Jerusalén, le enseña aquello. ¿Cuánto me da por esto? Total, para abreviar, el anticuario va allí, lo ve, total, se ponen a estudiar y se descubre, pues, sobre la inmensa biblioteca de los esenios, que estaba escondida en unas cosas. Pues en la cueva número 7, porque hay muchas cuevas, en la número 7, el papiro se llama 7Q5, el papiro 5 de la cueva 7 del Qumran. El 7Q5, el padre Callaghan ha descifrado un texto de San Marcos 10 años posterior a San Marcos. Sturgeon dice, bueno, este manuscrito, antes de descifrarlo, por eso es de mucha garantía, antes de descifrarlo, por la grafía, por el modo de escribir, los especialistas saben de qué época es cada papiro. Y sabían, los papirólogos habían identificado ese papiro del año 50. Pues un papiro que está descifrado del año 50, es del año 50, de San Marcos. Bien, pues a lo que voy. Esto es una joya que, según se ha dicho por los periodistas, es uno de los mayores tesoros que tenemos en el cristianismo. Un fragmento del Evangelio de San Marcos que dista 10 años de su autor. Nos estamos fiando de copias que distan más de 1000 años de su autor. De los evangelios tenemos uno, no tenemos muchos, uno de 10 años, otro de 35, otro de 100. Esto no existe en ningún libro de aquel tiempo. Por eso dice Sturgeon, crítico inglés, los evangelios tienen la postura más privilegiada de todos los libros de su tiempo. Ningún libro de aquel tiempo tiene el número y calidad de manuscritos que tenemos de los santos evangelios. Por eso, después de este estudio, mi conclusión: el que no crea en el evangelio no tiene derecho a saber nada de la historia de aquel tiempo. O crees el evangelio o no sabes nada. ¿Con qué derecho te fías de la guerra de las Galias de Julio César? ¿O de la Nábasis de Jerofonte y no te fías de los evangelios? Si lo que sabemos de la guerra de las Galias de Julio César o de la Nábasis de Jerofonte no tiene punto de comparación con los documentos que tenemos de los evangelios. O crees en el evangelio o no tienes derecho a saber nada de la historia de la Iglesia. ¿Con qué derecho sabes tú quién fue Alejandro Magno? ¿Quién fue Ciro? ¿Quién fue Darío? ¿Quién fue Artajerjes? No tienes derecho a saber nada. Porque de los evangelios tenemos muchos más documentos y de mejor calidad que todo lo que sabemos de la Nábasis y de la guerra de las Galias. Por eso, estos documentos que tenemos me dan la garantía de creer en el evangelio. Yo creo en la base científica. ¿Por qué me fío del evangelio? Porque tengo documentos que son base de mi fe en el evangelio. ¿Y qué dice el evangelio? ¿Qué dice el evangelio? Que Cristo afirmó que era Dios y demostró con sus obras que era verdad lo que decía. Cristo afirmó que era Dios. Lo dice el evangelio. Los que lo oyeron. Cristo dijo: yo no soy de este mundo. Antes que el mundo existiese, existía yo. Quien me ve a mí ve al Padre. Repetidas veces Cristo dijo que era Dios, pero sobre todo delante de Caifás. Estaba encerrado delante del Sanedrín que le juzga en semicírculo, y cuando a Caifás le fallan aquellos falsos testigos amañados y no le sale su nada, se encara con Cristo.
Dinos una vez, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Es un giro, es un modo de hablar, que significa, así es como tú dices. En español decimos también, hombre, es verdad, sí, es verdad, tú lo has dicho, señor, así es como tú dices, tú lo has dicho, señor, tú lo has dicho. Es verdad que eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Caifás comprende que si de las da de Dios, ha blasfemado, reo es de muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. Caifás entiende que se las da de Dios. Si fuera mentira que él era Dios, sería blasfemia. Pero no sería porque era verdad. Pero como Caifás no acepta que Cristo sea Dios, ha blasfemado, reo es de muerte. Cristo afirma que es Dios. Y segundo, demuestra con sus obras que es Dios. Decía Cristo, si no queréis mis palabras, creed mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. Cristo con sus obras demuestra que es Dios. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Los milagros. Los milagros que hace Cristo, solo Dios puede hacerlo. En nombre propio. Los santos han hecho milagros. En nombre de Dios. Está el paralítico pidiendo limosna en la puerta del templo. Pasa Pedro y le dice, no tengo oro ni plata, pero te doy de lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. El paralítico sale andando. San Pedro hace un milagro. En nombre de Jesús Nazareno. Pero Cristo no. Cristo en nombre propio. Cristo le dice al viento, párate. Y el viento se para. Cristo le dice al mar, cálmate. Y el mar se calma. Cristo le dice a un muerto, levántate. Y el muerto se levanta. Y está Lázaro 4 días enterrado. En estado de descomposición. Apesta porque está podrido. Marta, su hermana, dedicada como mujer, cuando dice Cristo quitad la piedra, dice Marta, Señor, que lleva 4 días enterrado y huele mal. Marta, no tienes fe en el poder del Hijo de Dios. Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios. Quitad la piedra. Ya un muerto que lleva 4 días enterrado, un muerto en estado de descomposición, un muerto que apesta porque está podrido, Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo vuelvo a leer. No hay fuerza humana que haga eso. Los médicos saben que la putrefacción es la señal más cierta de la muerte real. Es irreversible. Un cadáver en estado de putrefacción, no hay fuerza humana que lo vuelva a leer. Un electroencefalograma plano, señal de muerte clínica, un electroencefalograma plano, ha habido casos de recuperación. Pero un cadáver en estado de putrefacción, no hay fuerza humana que lo vuelva a vivir. A mí me entra un recién abogado, le hago respiración artificial, lo reanimo. No lo resucito, lo reanimo. Muerte aparente, no muerte real, lo reanimo. Pero me trae un cadáver en estado de descomposición, podrido, e inflando porquería por la nariz, a ver, que le haga respiración artificial. A un cadáver en estado de descomposición, no hay fuerza humana que lo vuelva. Cristo, y dijo Cristo, hago esto para que creáis en mí. Cristo hizo milagros para demostrar que era Dios. Afirmó que era Dios y demostró con sus obras que era verdad lo que era. Tercer punto, hay que terminar. Lástima que hay poco tiempo, pero bien, lo resumiré todo lo que pueda. Soy, primero, creyente, soy cristiano y soy católico. ¿Por qué soy católico? Porque sé que Cristo fundó su iglesia en Pedro. Y hoy, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro, el Papa de Roma, Juan Pablo II. Y no hay. Cristo funda su iglesia en Pedro. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo, su iglesia, la funda en Pedro. Y hay una colección de más de 260 papas, legítimos sucesores de San Pedro, agotó el propósito. Queda muy poco tiempo, pero esto lo quiero decir, porque estoy seguro que ustedes no lo saben. Y si lo sabía, lo felicito, porque yo me enteré el año pasado. De lo que les voy a decir, me enteré el año pasado. Y tengo 80 años,
Pues me enteré el año pasado. Ustedes seguramente no lo saben. Y conviene que lo sepan. A ver si tengo tiempo de contar la verdad. El año pasado, hablando de esto, digo yo, Juan Pablo II, el 265 legítimo sucesor de San Pedro. Y un sacerdote que me escucha, oiga padre, usted ha dicho 265. Yo tengo la lista del Vaticano y son 264. ¿Se ve usted? Que la lista oficial son 264. ¿Me dijo polvo? ¿Y cómo tengo yo un papa de más? ¿Cómo se me ha colado un papa? ¿Eso qué es? Y sobre todo, la lista la he sacado del padre García Mío Lada, que es un historiador. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo tengo yo una lista donde tiene otra? Me pongo a estudiar, tengo que abreviar. Y resulta, no uno, varias veces ha ocurrido esto, que un papa muere después de haber sido elegido y antes de haber sido coronado, antes de tomar posesión. En unas listas está porque fue elegido, en otras no está porque no tomó posesión. Y por eso hay varias listas. Una de 265, otra de 264, otra de 273, es igual. Hay varias listas, pero yo creía que no había una lista. No, hay varias. Pero ¿cómo va a haber varias? Pues por eso. Porque varias veces ha ocurrido que un papa muere después de elegido y antes de tomar posesión. Unos lo ponen porque fue elegido y otros no lo ponen porque no toman. Y por eso, pero cuando de entrada no lo sabes, menudo impacto. Lo estaba hecho polvo hasta que salí de la duda. Y conviene que lo sepamos, por si acaso. Entonces, y ya voy a terminar. No hago más que apuntarlo porque es muy bonito desarrollarlo, pero ya les digo y les tengo que aterrizar. Pero es que no solo tengo la lista histórica de los 260 y tantos papas, es que los arqueólogos han descubierto la tumba de Pedro y los huesos de Pedro en una necrópolis, en un cementerio, bajo el altar papal, bajo el baldaquino de Bernini, bajo la cúpula de Miguel Ángel. Ahí está Pedro y encima han dicho misa todos los papas de Roma. Una continuidad local. Desde San Pedro a Juan Pablo II, todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Continuidad histórica y local. El Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por lo tanto, el que quiere estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia católica, porque el Papa de Roma es el único del mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso soy creyente, cristiano y católico. Muchas gracias.